Bien, hermanos, en esta oportunidad estamos con nuestro hermano Brad White, que es misionero en Perú, específicamente en Lima, y él está un tiempo acá en Radford para... Es un tiempo de vacaciones o un tiempo de retiro, ¿verdad? Explícanos un poco. Ajá, estamos aquí en los Estados Unidos pasando unos 4 meses de descanso. Ujú. Somos del estado de Kentucky y queremos pasar un buen tiempo visitando a nuestra familia, pero estamos aquí pasando el mes de abril en Radford porque nuestra iglesia enviadora está acá, Ujú. la iglesia Christ Church, y también queremos visitar a la misión Heart Cry que nos apoya como misioneros. Amén. ¿Podrías hablarnos cómo va la obra por allá? Ajá, en términos generales, ¿cómo va la Sí, obra sí. Ujú, evangélica? ujú, Bueno, en Perú tradicionalmente ha sido un país católico, aunque en las últimas décadas la iglesia evangélica ha crecido. eh, la gran mayoría de este crecimiento ha sido de iglesias pentecostales o de la prosperidad, pero aún dentro de iglesias de sana doctrina, iglesias que están predicando el Evangelio, felizmente ujú. se ha visto bastante crecimiento y ha habido misioneros evangélicos que han estado trabajando en Perú, creo, más de 70 años y Ujú. felizmente hay un gran legado de hermanos piadosos que han dado sus vidas para sembrar la semilla del Evangelio en el país del Perú y por medio de ellos se ha visto bastante crecimiento. Hoy en día en la ciudad de Lima, en el resto del Perú, yo diría que ha habido un despertar de interés en la sana doctrina y felizmente se ha visto la plantación de varias iglesias que realmente están predicando el Evangelio con claridad y hay varias iglesias sanas en Lima y en otras partes del Perú. Ujú. Esto quiere decir que, bueno, si bien es cierto, Lima concentra la mayor parte de la población, ¿verdad? Sí, si no me equivoco, es como la tercera parte de la Mm, población. Yo ujú. creo que Perú tiene más o menos 30 millones de habitantes y la ciudad de Lima tiene más o menos 10 millones de Pero habitantes. se podría decir que, digamos, esto es en todo el Perú, ¿verdad? Ujú. Se podría decir que no solo en Lima se concentra esta realidad de iglesias, sino que Es cierto, disperso. sí. Ujú. Más me refería a Lima porque estoy viviendo Claro. ahí y conozco más de cerca Ujú. algunas de estas iglesias, pero sí, la misión Heart Cry trabaja con hermanos en otras partes del país y aún entre personas que no trabajan con Heart Cry. Yo Ujú. conozco iglesias sanas en diferentes partes del país. Ujú. Quiero preguntarte algo más, y lo tengo acá en mis notas. Am, Ahora fuimos un poquito al contexto de Perú y Lima. Háblame un poco de la iglesia de Barranco. Ujú. Yo estoy sirviendo como uno de 3 pastores de una iglesia en Barranco, que es uno de los distritos de Lima. La iglesia se llama Iglesia Bíblica Gracia Eterna. Am, y actualmente creo que tenemos 82 miembros. Ujú. Un domingo típico recientemente ha habido como quizás 150 adultos que están asistiendo, además de esto, Wow. unos 20 a 30 niños. Um, la iglesia es un poco diversa, como la ciudad de Lima. Obviamente la mayoría de los miembros son peruanos, Ujú. pero de hecho creo que tenemos miembros de 7 países y de hecho creo que tenemos 7 miembros de Venezuela. En este año pasado, estos últimos 2 años, ha habido bastante migración al Perú desde Venezuela. Creo que dicen que quizás la mitad de 1 millón de venezolanos Wow. se han migrado al Perú y la mayoría de ellos, pienso, se han quedado en Perú y, disculpe, en Lima. Ujú. Y felizmente muchos de ellos, los que han llegado a nosotros, han venido de iglesias hermanas y ya cuando llegaron a nosotros estaban del mismo sentir y se han integrado bien a nuestra congregación. ¿Qué otras nacionalidades? Tenemos un hermano de Inglaterra, un hermano Ujú. de Brasil, como 4 hermanos de Ecuador, Wow. 2 de Colombia, Estados Unidos,
quizás estoy olvidando un país, creo que estos casi todos. Wow, es interesante escuchar todo eso, ¿no? Y Ujú. bueno, todo el problema con Venezuela, como tú decías. Am, pero qué interesante ver que en esta ciudad se concentran un montón de diferentes trasfondos, ¿no? Ujú. Otra pregunta para ti es, y esto es un poquito más acerca de lo que tú desempeñas, ¿no? Que es misiones. Pero las misiones están como atadas o van de la mano con el ser un anciano en la iglesia, con el ser pastor. Ujú. ¿Podrías compartir con nosotros un poco acerca de eso? Ujú. En mi caso estoy sirviendo como pastor, como uno de 3 ancianos en nuestra iglesia. Y obviamente nuestra visión para la iglesia es que sea una iglesia sana. Yo trato de tomar en serio mi rol como pastor, que quiero pastorear a las ovejas que el Señor nos ha confiado en la iglesia. A la vez, creemos que la iglesia local juega un papel central en las misiones. Entonces, una de las cosas que espero que pase por medio de nuestra obra es que esperamos que el Señor use a nuestra iglesia para promover a las misiones, para participar en las misiones. Esperamos que por medio de nuestra iglesia local podamos levantar a líderes que podrían salir quizás para pastorear en otro lugar, para plantar iglesias quizás en la misma ciudad de Lima, o para ir a otras partes del Perú donde hay grupos no alcanzados todavía, o quizás ir hasta otras partes del mundo. Entonces yo entiendo que obviamente la Gran Comisión nos llama a ir y a ser discípulos, pero el resto del Nuevo Testamento nos ayuda a entender que los discípulos se deben agrupar en iglesias locales. Entonces yo veo que realmente la iglesia local tiene mucho que ver con las misiones. O sea, iglesias locales deben enviar misioneros que en las misiones evangelizan, discipulan y luego forman iglesias. Entonces es como que el origen de las misiones empieza con la iglesia local y la meta es establecer iglesias locales que luego van a enviar más misioneros y buscar establecer más iglesias locales. Porque a veces tenemos esta idea de que para ser misionero tengo que ir a un seminario y como que está un poco desconectado de la iglesia, ¿verdad? Entonces es... Yo no estoy en contra de los estudios en el seminario. Yo he estudiado en el seminario. Yo veo que hay valor en aprender ciertos temas de personas que son expertos, que han invertido gran parte de su vida estudiando un tema en particular. Pero a la vez yo diría que quizás esta es una debilidad del modelo tradicional de enviar a alguien al seminario, que muchos que se entrenan para el ministerio a veces no tienen una conexión fuerte con una iglesia local y no observan de cerca, no tienen la experiencia de haber sido parte de una iglesia sana. Entonces yo creo que lo ideal es que alguien que esté siendo entrenado para el ministerio y las misiones lo haga en conjunto con participación activa en una iglesia local. Y yo creo que la iglesia local sí es capaz de levantar a líderes. Esto no quiere decir que no podemos aprovechar de otros recursos escritos, o hoy en día felizmente hay un montón de opciones para estudiar cursos, seminarios a distancia por medio del internet. Entonces yo creo que esto es lo ideal, ¿no? Una combinación de un estudio teológico mientras que alguien esté conectado y participando activamente en una iglesia local. Quiero hacerte otra pregunta y esta va con los retos que tienes en tu ministerio ahora, o quizás que ya vienen de algún tiempo atrás, pero básicamente los retos que tienes ahora. ¿Ves estos retos, algunas vamos a decir, necesidades, cosas que tienen que cambiar?
Obviamente, pensando en líneas generales, queremos que nuestra iglesia sea una iglesia sana, que es una palabra que es muy de moda, pero también es una palabra bíblica, ¿no? Porque la misma Biblia describe a la iglesia como un cuerpo, y si un cuerpo está funcionando bien es un cuerpo sano. Entonces deseamos que nuestra iglesia sea sana, deseamos que conforma a la visión que encontramos en el Nuevo Testamento para lo que una iglesia local debe de ser. Y obviamente nuestra iglesia, como toda iglesia, no es perfecta, no ha llegado, no hemos arribado. Hay muchas cosas que necesitamos poner en orden. Hay muchas áreas en que necesitamos crecer y muchas cosas que debemos desarrollar. Entonces, en líneas generales, estamos luchando, estamos buscando crecer como iglesia. En cuanto a dificultades particulares que estamos enfrentando ahora en la iglesia, uno tiene que ver con el lugar donde nos encontramos. La ciudad de Lima, como tú conoces, siendo limeño, es complicada, es grandísima, tiene una población de como 10 millones de personas y en las horas puntas el tráfico es horrible. Sí. Y tenemos en la iglesia hermanos que están asistiendo desde el cono norte de la ciudad y desde el cono sur y desde los extremos del oeste. Y entonces para reunirnos domingo en la mañana, para reunirnos, la mayoría puede llegar en menos de una hora. Pero para otras actividades durante la semana el tráfico lo complica. Y entonces por eso nosotros hemos establecido 7 estudios en células o estudios en hogares entre la semana. Y la idea es de dar a todo miembro, todo hermano de la iglesia la oportunidad de reunirse con otros hermanos dentro de la semana para tener un tiempo significativo alrededor de la palabra, para tener un tiempo significativo de oración, para poder conocerse mejor, por lo menos con una parte de la congregación, para entonces poder más de cerca poner en práctica los mandamientos acerca de los unos hacia los otros. Entonces este es un desafío, el tráfico. Otro desafío que estamos viendo es en el área del cuidado pastoral. Nosotros queremos tomar muy en serio lo que la Escritura dice acerca del cuidado pastoral. Queremos ayudar a los hermanos, queremos pastorearles y a la vez queremos capacitarles para edificarse mutuamente. Y entonces estamos viendo ahora en nuestra iglesia la necesidad de más ancianos. Entonces vemos como una necesidad crítica el levantar a líderes. Y ya estamos tomando medidas para capacitar a algunos hermanos. Estamos analizando quiénes posiblemente podrían ser futuros ancianos. Una de esas cosas que tú mencionas era precisamente lo que yo quería enfatizar, ¿no? Por ejemplo, la presencia de ancianos, que no está basada solo en un anciano. Digamos que puede una iglesia estar con un anciano por un tiempo, ¿no? Pero eso es lo que hace que una iglesia sea saludable, tener más ancianos, ¿no? Tener membresía, ¿no? Y esas cosas, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de, sí, queremos, tú decías, se ha puesto de moda la palabra sano, ¿no? A veces no sabemos identificar qué es lo que hace a mi iglesia una iglesia sana, ¿no? Entonces, qué bueno que hayas mencionado esas cosas. Bueno, es tremendamente importante y sobre todo en el contexto latinoamericano, ¿no? Que a veces vemos un poco la iglesia como unipastoral o el pastor tiene tremendo poder sobre la congregación, ¿no? ¿Cuáles son tus metas? Bueno, tus metas no necesariamente personales, pero con tu iglesia, para, ¿no? Tus metas, tus esperanzas para el futuro. Como dije en líneas generales, esperamos seguir poniendo en orden, estoy usando el lenguaje ahí de Tito, ¿no? Poniendo en orden las cosas en la iglesia y por eso quiero decir conformarnos más y más al patrón que vemos en la Biblia de lo que una iglesia debe de ser.
yo como pastor, como hermano de los otros hermanos en la iglesia, deseo ver a cada uno crecer, deseo ver a cada uno alcanzar madurez en Cristo, deseo ver a cada uno ser capacitado para entonces ministrar los unos a los otros, pero de manera más particular, nosotros casi estamos llegando al límite del aforo que Defensa Civil ha establecido para nuestro local. Entonces estamos viendo que probablemente dentro del próximo año va a ser necesario plantar otra iglesia en otra parte de Lima, que de hecho no está mal. Gracias a Dios que esto está pasando. Y de hecho pensamos que posiblemente en los próximos años tendríamos que plantar varias iglesias. O sea, la idea es que posiblemente en el próximo año enviaríamos 40 o 50 hermanos a otra parte de la ciudad, y muchos de ellos quizás ya vivan en esta parte de la ciudad, para plantar otra iglesia. Pero si la iglesia en Barranco sigue creciendo, yo pienso que probablemente dentro de 2 años más tendríamos nuevamente que plantar otra iglesia. Entonces, por un lado, si así lo quiere Dios, queremos participar en la plantación de otras iglesias, pero obviamente la necesidad que va de la mano con esta idea de plantar iglesias es la necesidad de más líderes. Entonces nosotros vemos como una necesidad crítica levantar a líderes, y por esto de manera intencional estamos tratando de identificar a futuros o potenciales líderes, y luego de entrenarles y de ayudarles a ser capacitados para servir o en nuestra iglesia o en una iglesia que quizás plantaríamos. Discúlpame, Brad, no te lo pregunté antes. ¿Podrías decirnos dónde está la iglesia ubicada? Claro, para los que están que escuchando, quieren. que quizás vivan en Lima o vayan a estar de visita en Lima, la iglesia está en Barranco, cerca de Miraflores, cerca del límite con Miraflores. La dirección es Girón Buenaventura Aguirre 295, y como referencia está por el Parque Torres Paz. Por un lado está el Metropolitano. Si alguien viene en el Metropolitano, bajaría en la Plaza de Flores y podría caminar entonces como 2 o 3 cuadras a la iglesia. Por otro lado está la Avenida Grau, y frente al estadio Galvez Chipoco podría bajar del bus, cruzar la calle y tendría que caminar como 2 cuadras. Bueno, gracias. Por último, has mencionado muchas cosas, pero de repente tienes algo que añadir en cuanto a cómo podemos orar por ti y por el ministerio. Claro, pueden orar por nuestra familia, que el Señor nos cuide, que el Señor obre eventualmente en la vida de mi hija, que tiene 8 años, que el Señor nos fortalezca. Y en cuanto a nuestra iglesia, pueden orar que el Señor nos ayude a guardar la unidad del Espíritu, que el Señor proteja a nuestra iglesia, que los miembros crezcan en piedad, en amor por el Señor, que nuestra iglesia pueda conformarse cada vez más al patrón bíblico de una iglesia, que el Señor levante a líderes, que nos dé a nosotros, los ancianos actuales, sabiduría para identificarlos y para ayudarlos y para capacitarlos, y que Él nos dé sabiduría y nos guíe en cuanto a este asunto de la posible plantación de nuevas iglesias. Amén. Gracias, Brad. Y gracias por escuchar esta entrevista, y también les animo a que si están por Lima, en Perú, pues visiten la iglesia de nuestro hermano Brad. En la descripción del video voy a añadir la dirección por si necesitan un poco más de detalle. La página web. Oh, sí, la página web. La página web es ibge.org.pe. Igualmente lo vamos a poner en la descripción del video. Sí, sería bueno porque sí. Puede ser que es ibge.com.pe.
No hay Sí, problema. ya, ok. Lo ponemos abajo en el video y gracias por escucharnos.